Damas y caballeros, bienvenidos a un programa especial. Hoy no hacemos el habitual en libertad y es un programa especial que ya saben que siempre es con gente interesante y en este caso puedo decir que más interesante incluso que lo habitual. Don Jaime Mayor Oreja, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muchísimas gracias. Buenos días. ¿Puedo tutear o no? Por supuesto. Sí, vale. No, porque sabe que hoy en día... La razón por la que estás aquí, Jaime, es porque has publicado un nuevo libro, que es este que tienen ustedes en pantalla, Una verdad incómoda. Testimonio de una época, contra el silencio y la mentira. Ya solo con el subtítulo, una época muy presente, que ahora vamos a abordarlo, porque no estoy solo en esta entrevista, una compañía inmejorable. Bueno, Fresneda lo estropea un poco. María Sangil, ¿qué tal? Buenos días, muchísimas gracias. Javier Martínez Fresneda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Siempre tienes la duda de llamar de tú o de usted a todos los invitados, menos a mí, que siempre directamente vas por lo bajo. Pero sí, un placer estar. Ya sabes que la confianza da asco. Sí. Te tienes que portar bien, ¿eh? Siempre. No, pero hoy con más motivo. Claro. Porque luego hablaremos un poco de Neos también y del papel que está haciendo tanto Jaime como tú, Fresneda, como director, Jaime como presidente. Y María como vicepresidenta. Vale. Y María como vicepresidenta, sí. Por eso, luego abordamos el tema de Neos. Pero sí que me gustaría empezar, Jaime, por, como decía antes, el testimonio de una época contra el silencio y la mentira. En realidad, en este libro repasas lo que es tu vida, pero podemos decir que a través del libro y repasando tu vida, entendemos a la perfección el presente. Es una consecuencia de todo lo que relato. No es una biografía, es un testimonio. Yo creo que para hacer una autobiografía tienes que ser mucho más relevante que lo que he sido yo. Para hacer un testimonio cualquiera lo puede hacer, pero sobre todo es para tomar conciencia de lo que tenemos delante de nosotros y del futuro. Es raro, nosotros hemos creído que ETA es futuro. Desde el libro se dice, ETA es el proyecto que va a gobernar a la luz del día. Hoy gobierna en la sombra de un proceso. Y pues hay que entender su naturaleza, la naturaleza del proceso, la naturaleza de las treguas, la naturaleza de los miedos que tuvo España, que tuvieron las dos grandes opciones, los nacionalistas y los socialistas. Es una historia que se puede resumir, pero para que tomemos conciencia de lo que tenemos delante de nosotros para afrontar el futuro. Ese es el objetivo principal del libro. Bueno, esto ibas diciéndolo muchísimos años. Y yo recuerdo que hubo una época en la que te tachaban como que de loco, conspiranoico y de qué está diciendo Jaime Mayor Oreja. Decían cosas peores. Bueno, sí, pero en cualquier caso, entre ellas algunas de las que tú has dicho. Pero luego el tiempo te ha dado la razón de una manera aplastante. Bueno, el diagnóstico, la primera vez que lo hago en un artículo en El Mundo y en una entrevista con Jiménez de los Santos, que estaba en la COPE, fue exactamente el 2005. Han pasado 21 años, con lo cual esto que estamos viviendo no está solo dirigido por un señor que se llama Sánchez. Es todo un proceso en el que han participado varios actores, en el que varios miedos se han introducido en las filas de algunos de los partidos, pero son 20 años, no son 5 años, son 20 años de proceso y las derechas en general no quieren nunca entender los proyectos que definen las izquierdas, por comodidad. Por comodidad o también porque a veces dices, ¿cómo va a ser que vayan a hacer esto? O sea, es como que te cuesta a veces asumir, claro, el mal, si uno no es malo, pues le cuesta decir, pero ¿cómo va a hacer alguien esto? Pero luego cuando ya empiezas a ver, pues sí que lo ha hecho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tantísimas veces, quizá ya es momento de decir, sí, actúan así. Bueno, es que cuando se milita en la izquierda, no digo cuando se ha sido de la izquierda, cuando se milita, los partidos militantes, en esos partidos la vendetta, como el rencor, una necesidad de venganza, siempre prevalece sobre la verdad. Y en las derechas, la económica, la social y la política, generalmente la comodidad prevalece sobre la verdad. Es más cómodo no ver el proyecto que tiene el de enfrente. Es más cómodo pensar que no tienen tanta maldad el proyecto en el que están. Y por eso la fuerza de la ruptura suele prevalecer muchas veces a la fortaleza de la comodidad. Bueno, yo creo que Jaime es de las personas que más conocimiento tiene de la banda terrorista ETA. Pero claro, Jaime es donostiarra y a mí me parece interesante que nos cuentes cómo fueron los primeros años de tu vida política. Es decir, tú entras en política de una forma un poco tangencial, no tenías voluntad política para nada. De hecho, estudias ingeniero agrónomo en Valencia, luego te pones a estudiar Derecho y, bueno, él es sobrino de Marcelino Oreja
y en un momento determinado Marcelino le pide que entre en política. Y yo creo que esos años 80, ese inicio y ese contacto tuyo muy cercano con la banda terrorista, de hecho te quieren matar varias veces, bueno, pues te hace tener un conocimiento muy cercano de lo que es, de la maldad de su proyecto político y te lleva, bueno, pues al día de hoy. Bueno, es verdad que yo entro en política sin condiciones, porque yo normalmente, yo jamás podía pensar que me dedicara a la política. Pero como siempre yo creo en la providencia, hubo algunas acciones providenciales que me llevaron desde la inconsciencia a entrar en política, porque yo en aquel momento tenía 24 años. Entonces, ¿qué sucede? Que la UCD no se podía presentar en Guipúzcoa porque había un miedo. Todos los que tenían algo que perder no entraban. Y entonces, claro, yo tenía la inconsciencia de los 24 y los 25 años y en ese momento una cierta pasión que yo siempre he tenido por la transición democrática española. Yo fui siempre de UCD, con todos los errores que se cometieron, sin embargo, creí la dimensión histórica de la transición. Mirar al futuro, no dividirnos por la historia, por la guerra civil, por las guerras carlistas, por lo que había significado la etapa anterior a la nuestra, la democrática. Había que mirar hacia el futuro y por eso yo, digamos que tuve pasión. Y yo que no tenía más que timidez y yo no tenía ninguna capacidad de hablar en público, me costaba todo y más, sin embargo me arrastró y fui, lógicamente, dándome cuenta luego de que aquello era muy duro, pero me fui dando cuenta no desde el primer momento, lo fui aprendiendo año tras año y especialmente en aquel año 80 cuando me di cuenta que ETA había decidido no solo matar a militares, no solo a fuerzas de seguridad del Estado, a los de la UCD, que habíamos llevado con la transición a la democracia, los conciertos económicos, los estatutos de autonomía. Nos convertimos en blanco de una organización que siempre ha sido más política que militar. Y esa fue la razón por la que yo me introduzco en política. Ahora, al cabo de los años, yo me he dado cuenta que tenía vocación pública. Es decir, que no estoy en un partido, pero tengo vocación pública. Y eso te alegra enormemente. Pero insisto, el arranque no fue de un héroe, sino fue de un inconsciente. No podía imaginarme lo que iba a tener que sufrir en unos años. Sí, hoy en día, Jaime, yo te quería preguntar, porque hay una desafección, no solo desde proyectos rupturistas de la izquierda, sino hay una, podríamos decir, decepción con el proceso de la transición y demás, no sé si justificada, injustificada, justa o injusta. ¿Qué les dirías a aquellas personas que se sienten decepcionadas, alejadas de todo lo que sucedió entonces? Los que apuntan a la Constitución del 78, los que apuntan a la transición, no aciertan. Ellos tienen que ser conscientes que aquel esfuerzo fue el que, yo creo que en siglos, fue lo más importante que hicimos los españoles. Lo que pasa es que luego se ha ido siendo desleal y traidor con lo que fue aquello. El hecho que tengamos hoy la autodeterminación como un objetivo posible dentro de lo que es España es fruto de una tradición, no es fruto de la Constitución. Hoy acaba de morir, ayer muerto, Orchi, Letamendia Belzunce, que fue aquel miembro de ETA en aquel momento de Euskadiko Ezkerra Era, que levantando el puño en el Congreso de los Diputados dijo Gora Euskadi askatuta, cuando se aprobó una Constitución sin el derecho de la autodeterminación. Hoy la autodeterminación es un escenario posible derivado del proceso. Hoy es posible que ETA gane el País Vasco y Navarra. Eso no está en la transición. Eso es la traición a la transición y a la Constitución. Entonces, Jaime, más bien es una crisis moral, podemos decir. Que yo coincido con eso. O sea, yo creo que la transición y la Constitución es criticable, como todo en la vida, y tiene sus defectos. Pero sí que es verdad que si tú tienes una sociedad que está dispuesta a suicidarse por mucha Constitución, por mucha transición, es casi inevitable, ¿no? Porque al final esto es el resultado de lo que va a votar la mayoría de este caso. Bueno, pasa lo mismo que la Segunda República. La izquierda tuvo pánico a la República que ellos habían traído cuando vieron gobernar a las derechas. Aquí hubo dos pánicos, dos miedos. El año 98 se dio cuenta el PNV que el espíritu de Ermo, que había nacido en 97, las manos blancas de tantos jóvenes, podía terminar con el nacionalismo. Y decidió abrazarse a ETA en el Pacto de Estella, aunque ellos sabían que ETA quería entenderse con el gobierno del PP.
Pero al decir que no, ellos se abrazaron entre ellos. Y luego el Partido Socialista, cuando vio el 2000, que el PP obtenía mayoría absoluta, le entró otro pánico. Va a haber derecha para mucho tiempo. Y cuando vio que nos presentamos juntos, Redondo y yo, los socialistas que mandaban tuvieron pánico. Y entonces decidieron entenderse con ETA. Porque ETA era lo diferente, era el factor diferencial respecto de la primera transición. ETA la combatió, ETA mató para destruirla, mucho más que con Franco en aquella etapa. Entonces ETA, si entraba, el proyecto era nuevo, porque ETA había acumulado todos los galones de ser el capitán general de la ruptura, porque se había enfrentado a la reforma. Entonces, esos dos pánicos, el del PNV y el del Partido Socialista, empezaron la gran traición a la Constitución. El PNV se deslegitimó moralmente y el Partido Socialista sufrió una metamorfosis total y radical en su naturaleza. Mira, uno de los argumentos que más veces tenemos que desmontar es que el PP también negoció y que el PP también acercó presos. Entonces, bueno, pues me gustaría que esto también, que lo cuentas muy bien en el libro, bueno, pues lo explicaras, porque es verdad que la gente se queda con que aquí todo el mundo negocia, todo el mundo pacta y todo el mundo acerca presos. Y no es verdad, es otra de las mentiras del socialismo. Bueno, es que yo creo que esta historia de estos años ha estado determinada por esos dos miedos y por 3 treguas trampas. Las demás fueron irrelevantes. Pero cuando ETA daba una tregua, por ejemplo, en el año 98, 16 de septiembre, escenifican la tregua del Pacto de Estella. Y todo el mundo se queda que lo importante es la tregua. No, no. ¿Cuál fue la causa? ¿Qué es lo que se pactó para esa tregua? La autodeterminación del PNV. Guipúzcoa, Álava, Vizcaya, Navarra, sus estructuras regionales, como ellos llaman, abrazaron la autodeterminación. Van a Cataluña, el año 2004, segunda tregua relevante, otra tregua trampa. En Perpiñán, Carlos Rovira y ETA deciden una tregua para Cataluña. Lo importante es la tregua, no, que han pactado la autodeterminación como objetivo de los independentistas catalanes. Y en 2004, cuando llega Zapatero y ETA, llegan a un acuerdo para hacer un proceso, no pactan la autodeterminación, acuerdan un proceso, pero los procesos de paz siempre son lo mismo. Paz por poder para los terroristas. Nosotros, lo único que hicimos desde el PP, el año 98, no hablamos con ETA en cuanto a que negociamos con ETA. Nosotros abrimos unos contactos indagatorios para saber en qué consistía y por qué el cese indefinido de ETA pactado con el PNV. Eran los otros los que habían pactado. Y nosotros lo que hicimos fue simplemente esos contactos indagatorios. Pero que ETA, evidentemente, en poco tiempo se dio cuenta que no se estaba aproximando al poder, sino que al revés, el PP ganaba en Álava y en Vitoria, y decidieron ellos romper la tregua. Romper la tregua porque no estaban alcanzando el poder, que siempre es el objetivo de ETA. Pero el PP nunca negoció ni dialogó con ETA en sentido estricto de la palabra. Indagó para saber los que habían pactado la tregua del 98, qué habían pactado, qué era el cese indefinido, qué significado tenía. Y entonces nosotros, yo sí me recuerdo que nosotros no pactamos con ETA los acercamientos de los presos. Yo discutí con ETA el acercamiento de los presos porque yo llevé a petición de Aznar un proyecto porque medio acercamos a unos cuantos presos sin haberlo pactado. Y yo presenté un proyecto de 68 presos. Y tuve un gran debate con una persona que hoy no está, pero que es Pedro Arriola, que era como el sociólogo de cabecera. Y entonces me encuentro con que él presenta un proyecto alternativo de más de 500 presos de ETA. Y es cuando tenemos una gran confrontación en un encuentro en el que ha convocado a Aznar a los 3 que han hablado con ETA en una primera instancia y a mí. Y me encuentro con que ese proyecto era ya el proceso de diálogo, negociación. Y precisamente nosotros habíamos dicho que no a eso en 2 circunstancias. Cuando nos reunimos con el mediador de la Fundación Carter, y me explica lo que es un proceso y me dice que al final, además de la paz, me puedo encontrar con la autodeterminación. Y yo le digo, pues no voy a hacerlo. Y en la otra ocasión, en enero del 98, cuando hay una comunidad de la Iglesia, San Egidio, que siempre está en estos procesos de resolución de conflictos, y yo le digo que no hablo con ETA por una razón, porque están matando a los concejales del PP. Es decir, nosotros dimos 2 negativas a todo este proceso. Pero me di cuenta que pese a ello, algunos
pocos, dentro del propio partido, en el fondo querían abrir el proceso que sí abrió luego el Partido Socialista. En definitiva, el PP no pactó ninguna tregua. El pacto lo único que hizo fue tratar de indagar qué significaba la tregua que había pactado el PNV con ETA. Bueno, y por apostillar acercamiento, que se pasaron unos de Canarias a Cádiz o de Cádiz a Extremadura, vamos, que tampoco... Yo quería hacerte la pregunta en función de la crítica recurrente que suele recibir respecto a ETA. Todavía hay gran parte, por desgracia, de la sociedad española que se creía que ETA... o cree, mejor dicho, que ETA es solo una banda terrorista, ¿no? Entonces a mí me gustaría que explicases qué es ETA y, por tanto, si la gente lo entiende de una vez, entenderá que sigue viva. Bueno, ETA es un proyecto político, cultural, social, que fue el resultado de unas ascuas, de una hoguera mal apagadas y que nació 20 años después del final de la Guerra Civil. De la misma manera que el nacionalismo fue, en menos tiempo, fue la expresión de la derrota de las guerras carlistas. Y entonces el nacionalismo surge como venganza a la derrota que han tenido con los liberales. Bueno, pues ETA surge como un proyecto 20 años después del final de la guerra, pero que no nace hasta el año 68 y 69 y 70, porque es el final del franquismo. Aunque nace en el 59, realmente cuando opera es el 70. Y entonces es el fruto, yo siempre digo, de la peor expresión de la peor de las Españas. Es decir, es los garrotazos de Goya, las cunetas, la guerra civil entre españoles, el odio entre españoles. Eso es ETA. Es la expresión del odio, ¿no? Y por eso ETA es mucho más que una organización terrorista. Por eso, si tú pactas con ETA, tú sabes que ese pacto se hace para los objetivos de ETA. Sirves a sus objetivos, no cambias la naturaleza, deja de matar, pero eso no es para ella lo importante. Lo importante es mantener un proyecto político, que es el que ha hecho nacer. Sin embargo, el partido que pacta con ETA sufre una metamorfosis que la hace irreconocible. Especialmente fuera del nacionalismo, es decir, el Partido Socialista, ¿no? Pero ETA es un proyecto político y por eso ETA no es pasado. ETA es presente y sobre todo futuro, porque ese proyecto va a gobernar una parte de España. Hasta ahora ha sido el socio más importante de todo este proceso que hemos descrito. Pero es que a partir de un año, no digo 10, un año o año y medio, va a gobernar a la luz del día el País Vasco y Navarra, que ha conquistado. Porque Navarra ha pasado de ser vanguardia de España a ser vanguardia de ETA. Y eso significa que esto es una cuestión de presente y de futuro. Y que también, y los que gobiernen, espero que gobiernen los que deben, pues que tendrán que saber hacer frente inteligentemente, coordinadamente. Y va a ser un proyecto difícil, porque eso se va a unir al de Cataluña y los dos van a hacer un nuevo pacto. Pero esta vez no será de partidos, va a ser un pacto de comunidades, frente a la ultraderecha que habrá llegado a España. Porque ellos ya están haciendo el discurso. La ultraderecha ya está ahora con este debate de la prioridad nacional. Ayer lo dijo. Esto es la ultraderecha. Pues eso irá a más y a más y a más. Dirán, no pasarán como el 36 y justificarán un gobierno en el que tengan, sin duda, en el País Vasco y en Navarra, una alianza para hacer frente a esa situación intolerable para ellos en términos de libertad. Hablabas de pactos, Jaime, y ahora te preguntaré por Zapatero y también sobre el 11M. Pero el caso de Pedro Sánchez, cuando empezó a pactar con todos los partidos, que eran muchos los que necesitaba para volver a ser presidente del gobierno, el único pacto que no conocimos su contenido fue el que hizo precisamente con Bildu. Porque estaba hecho, porque se había pactado un proceso. Eso no lo pactó Sánchez. El proceso lo pactó Zapatero con ETA y lo administró Rubalcaba como ministro del Interior. Otra cosa es que él luego se dio cuenta del disparate. Pero lo que hace Sánchez es simplemente que ese proceso lo lleva al gobierno. Pero el proceso, el pacto con ETA está hecho desde el año 2004. Es un proceso en el que se va blanqueando, se va legitimando ETA. Y por eso vamos a ver cómo va a seguir blanqueándose ETA. Otro día eran 20 cartas que decía
el portavoz del proceso, el relator del relato, que es el país, y explicaba perfectamente que hay 20 presos estupendos que han mandado unas cartas pidiendo perdón a las víctimas. Eso es una fase de blanqueamiento, porque van a tener que pactar a Bildu, a ETA, los socialistas en las elecciones, tras las elecciones vascas, pero ese proceso está pactado de Zapatero. Sánchez lo lleva al gobierno. Hablamos un poco del 11M. Venga. Porque en el libro literalmente cuentas tu conversación con Driss Barry, que es el ministro de Interior de Marruecos, que te dijo, literalmente, supongo que no tendrás dudas de que el atentado del 11M fue obra de un servicio secreto. La lógica es que fueran nuestros servicios secretos marroquíes, pero como los he reclutado, formado y escogido yo, quiero decirte que son incapaces de organizar un atentado tan complejo y difícil como el que habéis padecido. Mirad hacia los servicios secretos de otro país vecino. Esto, claro, lo hablábamos, estamos hablando mucho de Zapatero, el 11M, hablabas de esa mayoría absoluta de la derecha. De hecho, lo que se discutía en esas elecciones era por cuánto iba a ganar el Partido Popular. O sea, la mayoría absoluta se daba ya como algo seguro. Lo que no se sabía es hasta qué punto iban a conseguir, pues, si 185, 180 o 179. Claro, llega el 11M y todo eso cambia. Y la historia de España cambia. Totalmente. Y yo creo que es un antes y un después. Y todavía no nos hemos recuperado. Y la gran pregunta, o las grandes preguntas, más allá de lo que dijo el ministro de Interior de Marruecos, que yo uní a lo que me había dicho el año 96, Sí, lo cuentas el también. ministro de Interior francés, pero la pregunta es, ¿por qué España ha sido el único país en democracia que ha tenido un atentado 3 días antes de sus elecciones? ¿Eso es una estrategia islamista? Más bien es una estrategia más profundamente nacional, política, más próxima, la que se deseaba que cambiara el rumbo de España, como sí ha sido. Aquel atentado se hizo para cambiar la dirección. Y a efectos de los autores, yo lo que he aportado es el testimonio del ministro de Interior marroquí y el que me dio el ministro de Interior francés, cuando el año 96, en junio del 96, Debré me dice, escoja usted, Francia o Ángel Guerrero. ¿Quién era Ángel Guerrero? Ángel Guerrero era la terminal de un servicio secreto francés contra el gobierno francés. Es decir, lejos del gobierno francés. Es decir, no el servicio secreto oficial, pero que operaba, que operó en la liberación de, no la liberación, la expulsión administrativa de Joyce Ternera en el año 95. Opera y el ministro de Interior francés, molesto, me pregunta, ¿con quién va a colaborar usted? ¿Con Ángel Guerrero o con Francia? Y eso yo lo uní siempre a la otra consideración. No era lógico, y esa ya no es información, eso es deducción, no era lógico un atentado de más de 200 muertos que no había sufrido ninguna democracia occidental. Si hubiese sido un terrorista islamista, había otras naciones mucho más responsables de lo que pasó en Irak. Hubiese sido Gran Bretaña, hubiese sido la propia Alemania. ¿Por qué? ¿Por qué? Y segundo, ¿por qué en ese año, el año ETA no actúa cuando tenía que despedir de una manera rotunda, feroz contra Aznar? ¿Por qué no hizo nada ETA el 2004? Porque sabía el atentado, probablemente, porque lo conocía. Y eso es un poco lo que vengo a decir. No es una teoría conspiratoria, no, es lógica. Es que ¿por qué España ha sido la única nación que ha sido más de 200 muertos 3 días antes de una elección? Sí, pues no es lo que dicen, no es una teoría de conspiración. Sí, es que luego aparte también, cuando ves cómo se desarrolla todo, la propia sentencia al final te viene a decir que un moro que vendía tarjetas prepago y un tipo asturiano que malvivía de traficar con hachís, te habían organizado el mayor atentado de la historia de España. Y dices, hombre, esto es un poco complicado de creer. O sea, me parece mucho más de conspiración creerse eso que no decir, aquí hay algo más. ¿Ves que yo sí tengo la sensación de que a la gente estos temas como que prefiere no hablarlo? Hablabas antes de la comodidad, porque yo comprendo que esto es un tema incómodo. Pero, hombre, que te ha marcado un antes y un después en la historia de España. Habrá que abordarlo, digo yo. Sin duda, sin duda. Yo creo que España tiene muchas veces la tragedia de que no quiere comprender que nuestra nación es singular, para bien y para mal.
pero ha jugado un papel singular en el mundo. Ha sido capaz de hacer lo que ninguna otra ha podido y al mismo tiempo es una nación que es capaz de matarse recurrentemente cada 50 o 60 años. Tenemos la singularidad de la península. Ni somos continente ni somos isla. Entonces, suceden cosas que nos cuesta entender que sucedan, porque nos gustaría ser más normales. Y no lo somos. Es una nación que ha tenido un papel histórico trascendental en el mundo y que ha sufrido una leyenda negra brutal también al mismo tiempo. En una entrevista que hace a Juan Carlos I, ¿qué es lo mejor que tiene España? Y a los españoles. Dice, y lo peor, los españoles. A ver, Jaime, a mí me parece, bueno, que tu vida es muy apasionante por muchas cosas. Tú, bueno, estás en política, en el año 95 sustituyes a Gregorio y en el año 96 es el primer gobierno de José María Aznar. Y a mí me parece muy admirable la cantidad de medidas que se toman para buscar la derrota de ETA. Es decir, desde el año 68, que ETA mata por primera vez, ni Adolfo Suárez, ni Leopoldo Calvo Sotelo, ni Felipe González consiguen verdaderamente poner a ETA contra las cuerdas. Y yo creo que esos primeros años de gobierno de Aznar y tú, y bueno, más gente que estabais en el gobierno, son fantásticos para la derrota del terrorismo. Pero claro, ¿cómo se vive todas esas políticas que iniciáis cuando al mismo tiempo ETA, no sé cuánta gente mata durante tu mandato, pero más de 50 personas? Más o menos 50. Bueno, me parece durísimo seguir manteniendo la firmeza, seguir manteniendo la fuerza y la perseverancia cuando están matando compañeros y amigos tuyos sin parar. Bueno, también porque ya tenía más años. Es decir, yo el peor año de mi vida fue el año 80 con 100 muertos. Cada 3 días había un crimen, ¿no? Y en San Sebastián era una situación de permanente angustia, ¿no? Ya cuando llego al gobierno, yo creo que hay que aplicar la única política que no se ha aplicado hasta la fecha. Porque los socialistas hicieron cosas muy positivas en la lucha policial, en Socoa, en los papeles de Vidar, Barrio Nuevo, Corcuera. Sí, pero también hicieron los GAL. Pero al final, y las negociaciones. Era el palo y la zanahoria. Claro. Eran capaces de crear los GAL y al mismo tiempo negociaban con todos ellos. Entonces, la única política que no estaba por ver es la política, la ley, toda la ley y nada más que la ley. Y eso significaba colaboración plena con la justicia y legalizaciones de lo que era ETA sin que pareciera que fuera ETA. Es decir, y por fin que en Francia, de una manera permanente, la Guardia Civil pudiese seguir introduciéndose en esos lugares. No había más claves. Yo lo que pasa es que escribo ese documento que me piden del año 95, en el que es mes de julio, que le envío un papel con los criterios de la lucha antiterrorista. Y están ahí recogidos, y están en el anexo del libro. Pero dicho eso, es que era la única política que estaba por recorrer. Yo quería preguntarte antes, Jaime, por ese desarrollo lógico que haces del 11M. No era la primera vez que había un atentado en España para condicionar un proceso electoral. Tú lo cuentas varias veces en el libro. ¿Cuáles han sido los atentados claves que han ido condicionando poco a poco procesos electorales que tú has vivido de primera mano? Bueno, ETA siempre está presente, porque antes he dicho, y me remito, me confirmo, ETA es más político que militar. El crimen es utilizado para hacer daño político singular, ¿no? Entonces, ejemplos, pues por orden cronológico de los que yo viví. Por supuesto, el año 73 matan a Carrero Blanco. La transición no se hubiese producido de la forma que la hicimos el año 76. Probablemente a lo mejor no habría habido transición. Quiero decir que no es que esté diciendo que lo nuestro fue malo y que lo otro iba a ser bueno. No, probablemente no iba a haber transición. Pero fue determinante el año 73. En las primeras elecciones autonómicas vascas, mejor dicho, en las segundas, la víspera, el 23 de febrero del año 84, Enrique Casas, cabeza de lista de Guipúzcoa, es asesinado en su casa. Y entonces yo recuerdo que en ese momento yo estaba con Felipe González, Alfonso Guerra y Chiqui Venegas, secretario general del Partido Socialista, estábamos en el mismo restaurante en Bilbao, el Hotel Ercilla, en el restaurante Bermeo. Ellos estaban en el hotel en una planta y nosotros estábamos en el restaurante abajo. Yo fui a verle a Venegas y le dije, bueno, para daros un abrazo, para deciros lo que siento, qué horror. Y le he dicho, oye, ¿y no pensáis que sería bueno que mañana no hubiese elecciones? Porque ya han matado en la víspera de las elecciones. Y entonces
me dio el argumento siempre que se da en esos casos, ¿no? No, pero sí, es que les estamos haciendo el juego a los terroristas. Y yo siempre he pensado que hacemos el juego a los terroristas cuando no hacemos lo que tenemos que hacer. Si eso se produce porque el nacionalismo quiso y aprovechó probablemente o dopó, el terrorismo dopó al nacionalismo matando en ese momento a un cabecera de lista, pues habría que haber dicho, no, en estas condiciones no hay elecciones. Eso pasó con Gregorio Ordóñez. Gregorio Ordóñez, cuando le matan, el 23 de enero del año 95, cuando le matan, y yo gano las elecciones, pero por los votos de Gregorio, ganamos las elecciones, y yo siempre he pensado, ¿cómo en ese momento el candidato socialista, Don Elorza, no dijo, yo quiero que sea el candidato del PP quien gobierne San Sebastián? Porque han matado a Ordóñez por eso. Con lo cual, yo te digo, ETA, que por esa razón el alcalde es del PP. No se hizo, nunca se hicieron las cosas que se tenían que haber hecho. Las elecciones del 2004 no se tenían que haber celebrado en España. Tenían que haber sido capaces los partidos políticos y la gente de decir, vamos a votar dentro de 2 semanas, cuando no tengamos a los muertos en los cadáveres en las urnas. No se hizo. No se pudo hacer, hubo pánico. Y así empezó la estrategia de la mentira, cuando se decía, no, España no merece un gobierno que miente. Y el 2008 también, en las elecciones en las que había un empate entre Rajoy y Zapatero, el 2008, matan a Isaías Carrasco 3 días antes de las elecciones. ¿Por qué? Porque estaba queriendo decir ETA desempatar, pero ¿cómo se desempataba? Poniéndose a favor de la víctima, que era el Partido Socialista. Y eso siempre ha pasado. El cese definitivo de ETA se produce en el mes de octubre del año 2011, un mes antes de las elecciones generales, en las que ya no se presentaba Zapatero, se presentaba Alfredo Pérez Rubalcaba. ¿Por qué hizo un mes antes? Para hacer un favor al Partido Socialista, decir que el cese, pues que esta vez no fue como el primer cese indefinido, el 98, no, esta vez fue definitivo. Hizo un favor. No fue suficiente, porque había tal desgaste en el ámbito económico que perdió. Que ETA siempre ha estado en las elecciones. Y la falta de respuesta de los demócratas ha sido una de las causas por las que siempre lo han hecho. No han dejado de hacerlo. También cuentas en el libro cómo viviste el atentado del 11M y esos días. ¿Le llegaste a decir también a Rajoy esto? Yo creo que deberíais pedir que no se celebrasen elecciones. No, bueno, yo había hablado con Aznar, porque Aznar era el presidente del gobierno. Sí, es verdad. Y en aquellos momentos es verdad que el PP había perdido la mayoría absoluta en las encuestas. Estábamos en una mayoría relativa. Porque además Rajoy, la forma que es el que tiene las elecciones, iba a visitar granjas porcinas, iba no a hablar de política, sino que iba a hacer a gestionar esta... Era manera de hacer la campaña. Y entonces, claro, perdíamos medio punto por cada 10 días. Y entonces yo le dije siempre, le dije a Aznar, le dije, oye, que ETA nos va a despedir bien, que va a ser brutal, pero en aquel momento no tuve ninguna capacidad para decir cómo había que reaccionar. Probablemente simplemente había que no haberse celebrado las elecciones. Pero ahora se dice con facilidad, pero en aquel momento sí lo hace Aznar, porque era Aznar el que lo tenía que hacer, probablemente ya definitivamente la izquierda va de espura, ¿no? Claro, sí. Yo creo que Almodóvar, cuando dijo que había, solo por pensar la posibilidad de que había que evitar las elecciones, estaba ya siendo un dictador. También hablas de una manifestación y haces la comparativa con otra manifestación que viviste, y ahí te diste cuenta el 12 de marzo que las cosas, que no iba a ser, que no todo el mundo, que en otras manifestaciones, digamos, te apoyan cuando era tu época, pero que en esta ocasión el odio con el que te miraban era que había funcionado. Sí, es que el año 2004, el 2000, antes de las generales, matan a Fernando Buesa. Y yo voy a una manifestación y pues soy el ministro del Interior, pero yo no tuve ningún reproche.
Yo vi un ambiente de enorme tristeza, pero yo no sufrí las consecuencias que podía ser lógico de animadversión hacia el ministro del Interior. Pero el día de las elecciones, tras el atentado, el día anterior a las elecciones del 11M, yo pasé en Vitoria y esas caras que antes eran gratas y amables hacia un ministro del Interior que no había podido evitar el asesinato de un socialista, y había odio. Y yo iba con Michavila, que era el ministro de Justicia, y me acuerdo que estaba el ministro de Justicia francés también en aquella manifestación en Vitoria, y yo ya me di cuenta que las elecciones ya estaban perdidas, porque en esos 2 días la gente transformó su rostro en odio hacia el PP. Éramos los responsables. Supuestamente la guerra de Irak había producido el atentado del 11M, y entonces yo me di cuenta aquel día que perdíamos las elecciones. Y Jaime, ¿por qué crees que, porque a día de hoy si tú preguntas a la inmensa mayoría de la población qué causó el atentado del 11M, te dicen la guerra de Irak, que España no participó ni en la guerra, o sea, ya partimos de una premisa que es completamente falsa, pero bueno, ¿por qué crees que a día de hoy tampoco se hace esfuerzos para que se sepa la verdad de algo tan grave y que ha marcado tanto a la historia de nuestro país? Pero porque ya hay atentados que cuando se sepultan por el tiempo, luego no hay manera de descubrirlos ya. Nadie sabrá cómo murió John F. Kennedy de verdad. No lo sabremos. Pues tampoco vamos a saber lo del 11M. Los que creemos lo veremos en otro mundo y nos daremos cuenta de que hubo una determinación para cambiar la historia de España. No fue una casualidad. Yo creo mucho en que en momentos determinados en España se producen acontecimientos que cambian la historia nuestra. Y uno de ellos era, sin duda, el 11M. ¿Te parece que hablemos un poco de política actual? Vamos con Sánchez Fresneda, ¿quieres decir algo? Yo, hablando de su época en el País Vasco, yo creo que hay una historia muy bonita de esta pareja política que han formado María y Jaime, imbatible. ¿Cómo os conocisteis? Porque es en un ambiente trágico, sobre todo cómo estrechasteis la relación y cómo dicen las leyendas que prácticamente el marido de María estuvo cerca de agredirte. Bueno, yo a María le conocía siempre encantadora y además amabilísima, porque era una colaboradora muy estrecha de Gregorio Ordóñez. Yo era el presidente del partido en el País Vasco y la relación con Ordóñez, que no es que fuese diaria, pero fue una permanente. Pero en un momento determinado, yo siempre era recibido en el ayuntamiento por María San Gil. Y en un momento determinado se produce la tragedia de Gregorio. Y en ese momento me pide Aznar que yo me presente, y al principio no le digo que sí, porque yo era de UCD y a mí me detestaban muchos de Alianza Popular de Guipúzcoa, con nombres y apellidos que no los daré. Pero es evidente que no me quería, porque yo era de UCD. Entonces yo le dije, déjame pensar y buscar una persona que pueda jugar mi papel. Y yo no lo encontré, lo digo con franqueza. Y le dije que sí. Pero yo la única persona que a mí me parecía que tenía madera de ser política y líder era María San Gil. Y entonces yo lo que hice fue cometer la osadía de pedírselo, que estuviera en las listas conmigo. Pero no fue sola, fue con su marido. Y yo siempre describo con una gabardina muy donostiarra, lo malo es que tenía un paraguas en su mano derecha. Y yo le pedí, mira María, te tengo que pedir, sé lo que has sufrido, pero me gustaría que me acompañaras en la lista. No me atreví a decirle el número 2, porque además todavía hubiese Sí, me pidió que fuera el número 2. Pero fui de 4. Pero y entonces yo, a medida que iba diciéndolo, vi la cara de Íñigo, que tenía una cara que no era de muy buenos amigos, porque yo le estaba pidiendo un planteamiento casi dificilísimo, por no llamar heroico, a María, ¿no? Pero he de decir que no sé si me dijo que sí en aquel momento, creo que dijo que lo iba a pensar. Y luego tuve la fortuna, la providencia jugó otra vez en mi vida y María decidió estar en la lista y en la candidatura. Pero solo le falta contar que, claro, es que habían matado a Gregorio hace un mes. Yo estaba destrozada. Menos de un mes. Menos de un mes, claro. Yo psicológicamente no daba pie con bolo. Y mi marido, que claro, estaba muy preocupado por mí,
Pensaba, y ahora viene este señor, a mi pobre mujer que está hecha polvo, que no sabemos si se va a recuperar, a decirle que vaya de 2 en la lista. Claro, que además yo nunca, jamás en mi vida... Claro, porque no eras concejal ni siquiera. No, y además ya había pactado yo con Gregorio que yo no iba a ser concejal, que era lo típico, como éramos tan pocos, a nada que trabajaras en el partido, te metían en una lista. Pero bueno, yo hacía muy buen tándem con Gregorio, habíamos decidido que yo no iba a ir en pero lista. yo por algo le pedí a María. Es decir, yo creía que ella tenía, sin duda, las virtudes suficientes como para que esa lista también estuviese representada por Gregorio, pero por sus propias condiciones personales también. Y yo tampoco sabía si iba a ir o no en la lista de Gregorio, que se había producido presentamos la lista de Gregorio unos días antes con José María Aznar, el 19 de enero del 23, del año 95, pero lo hicimos en rueda de prensa muy solemnemente y luego fuimos a celebrar la noche de San Sebastián en el Círculo Mercantil, justo al lado de mi casa, en la calle Oquendo, y a las 12 de la noche Aznar se fue, eso sí, porque hasta las 12 aguantó, pero luego se fue. Pero eso era el 19 de enero. El 23 de enero le asesinaban. Y la verdad es que surgió, sin duda, la figura de María. Pues esas figuras ya desgraciadamente no están. Ahora tenemos otras figuras políticas, Jaime. ¿Qué te parece que hablamos un poco, no se sale del libro, pero no se sale en realidad porque se está explicando el proceso que ahora capitanea Sánchez, que además yo creo que ahora está el plus de que es prácticamente una mafia, es verdad que de muy bajo nivel, y eso es lo que nos puede salvar. Pero esto te pilla gente lista y no nos lo quitamos de encima. ¿Cómo ves la situación actualmente? Bueno, yo la veo difícil y complicada porque creo que van a hacer todo lo que no está en los escritos. Desde luego todo lo que no está escrito en la Constitución, porque su única vocación de ese frente que nos malgobierna es mantener el poder, ¿no? Entonces van a ser capaces de muchas cosas antes de las elecciones. Después de las elecciones, sin duda, van a mantener el acuerdo porque van a esperar que se desinfle lo que va a gobernar España. Pero hay que tener mucho cuidado con el proceso electoral, hay que tener mucho cuidado con los nuevos censos que se pueden producir por diferentes vías. Eso hay que profesionalizarlo, porque cuando yo hablo con alguna persona digo, bueno, podrían cambiar el voto cera o el voto por correo o introducir en el censo aquellos que por las leyes de memoria pueden introducir. Pero eso hace falta que los dos partidos que supuestamente van a gobernar profesionalicen, que no sean opiniones preocupadas, sino que se profesionalicen tanto para la organización electoral del día de las elecciones como para lo que pueden hacer estos con los censos nuevos que podamos tener. Pero ya lo estamos viendo el otro día en la urna que da el periódico El Objective y que te das cuenta de lo que son capaces. Son los mismos. Entonces tenemos que ser conscientes de ello. Entonces, y los partidos de la oposición tienen que comprender y entender que ante lo que tenemos, ante la gravedad de lo que tenemos, va a ser tan difícil desandar el camino que tienen que hacer un esfuerzo máximo de responsabilidad y que su vocación es la alternativa, no es competencia entre ellos, esa no es la principal misión. Tienen que saber gobernar y antes conseguir que no hagan trampas en las elecciones, pero luego gobernar. Y tendrán que gobernar además desandando un camino. Por eso esto será más difícil que incluso la transición. En la transición había que andar un camino. Y había muchos obstáculos. Había unas cortes que no querían. Y fue un camino que se fue andando. Ahora hay que desandar un camino. Ahora hace falta un proyecto de reversión. Y además sabiendo que enfrente vas a tener ya la izquierda movilizada. Entonces no hay que tener miedo a esa situación, pero tienes que tener una clara responsabilidad de la dificultad. Tienes que saber ordenar en el primer Consejo de Ministros, en el segundo, en el tercero y el cuarto las medidas. Pero para eso hace falta tiempo. No es solo un partido. Van a ser dos partidos los que van a tener que hacer esto. Y eso puede ser suicida si ellos no dedican tiempo al proyecto, a la dirección nueva que tiene que tener España. ¿Y la sociedad civil? O sea, y nosotros, que no estamos en ningún partido político, pero la inmensa mayoría de la gente está muy preocupada, ¿qué podemos hacer? Pues
hablar, decir, insistirles, pero no sustituirles. Nosotros no podemos sustituir a los partidos políticos. Nosotros lo que podemos es únicamente explicarles nuestro diagnóstico, lo que tienen que hacer, darles nuestra opinión. Y todo. Yo en las presentaciones de los libros en varias ocasiones llevo a uno del PP y a uno de Vox, simplemente para que de alguna manera también se vaya sembrando. A lo mejor dentro de 4 meses todo cambia. Bueno, bien, todo cambia, pero hoy por hoy parece que los dos van a tener que jugar un papel y los dos se van a tener que entender. Pero nosotros, el año 96, teníamos muy pocos proyectos políticos en la cabeza. Era un poco el económico y el terrorista. Y luego Aznar consiguió, digan lo que digan, en la segunda, tener más proyectos políticos. Cuando digo proyecto político es algo más de un proyecto de un ministro, interministerial, que significa nacionales, que entiendan las 3 o 4 grandes prioridades. Y el 2000 ya fue el Plan Hidrológico Nacional, la Ley de Calidad de Educación. Pero ahora ¿qué proyecto común tienen los dos partidos? ¿Dedican tiempo a esto de lo que estamos hablando? Yo creo que con franqueza no. Y eso es lo que nosotros podemos decir. Esto no puede ser. Hablando de eso, la ley de nietos, bueno, de memoria democrática, que porque todos nos hemos quedado, y con razón, porque es preocupante la regularización masiva de 500.000 de personas, pero es que estamos hablando de más de 2 millones de personas que van a adquirir la nacionalidad española. Hablabas del voto cera, del voto extranjero, gente que no ha estado nunca en España, que esto, si tenemos en cuenta que la PSOE, es que digo la PSOE porque como es una mafia, entonces siempre hace cosas propias de la PSOE. Claro, ¿quién te dice a ti que en Ecuador, en Argentina, en estos países no van a crear unas redes que de repente el voto cera será pues un poco lo que vimos con el voto por correo, que no lo podemos conocer, pero la estimación que dio el CIS de Tezanos era que en referencia al voto general eran 11 puntos más Partido Socialista y Sumar y eran 8 puntos menos Partido Popular y Vox. Eso me llama la atención que haya ese cambio. Pero claro, no lo podemos conocer. Ahora, el voto cera sí. Pero ¿quién te dice a ti que eso... O sea, claro, estabas hablando de cambiar el resultado electoral. Hablabas de esa imagen, esos vídeos de las urnas. Es que son los mismos. Y lo que más les interesa es el resultado electoral. Si con todo lo que sabemos que han hecho, pensar que es un poco lo que decíamos antes, ¿no? La derecha sociológica, de no, hombre, no, pero ¿cómo van a manipular las elecciones? Hombre, pues es que yo me lo creo. O sea, yo no soy de la conspiración nunca, pero no es conspiración, es que lo están viendo tus propios ojos. Si has robado a los suyos, claro, no va a robar las españolas. Sí. Pues, los proyectos revolucionarios de ruptura, hasta la historia nos lo dice, muchas veces expulsan, asilan, exilian a muchos. El mejor ejemplo es ETA. ETA expulsó a 200.000 vascos. Cambió el censo. Sí, total. Bueno, entonces, ahora de lo que se trata es de que sepamos que ahora pueden incorporar a otros distintos. Eso lo que sí exige, por puro sentido común, es que se profesionalice, que haya un equipo, que no sean opiniones preocupantes como son las que estamos dando, sino que eso se puede estudiar, se debe trabajar. Pero sí que creo que hay que tener esa tarea. Insisto, el País Vasco es lo que es gracias, en buena medida, al exilio. De toda la distorsión del censo. Sí, sí. Es decir, porque, claro, y eso fue muy cómodo para el nacionalismo vasco porque tenía que competir con partidos que se iban menguando sus votos, y es porque también hay cientos de miles que han abandonado el País Vasco. Sí, se me acuerdo, María, la entrevista que hicimos que hablábamos de eso, de cómo está distorsionado el censo electoral en el País Vasco y se ha asumido y ya está. Y ojo Navarra también, ¿eh? En Navarra han expulsado de una manera más civilina y menos brutal, pero una buena parte de la clase empresarial y demás, ¿no? Al respecto de lo que comentabais, ayer en otra tertulia decía María Jamardo, periodista del Debate, que el inefable Paco Salazar, este chico que trataba también a las señoras, está en Argentina. Está en Argentina porque es el lugar donde más solicitudes hay de nacionalización. Yo quería preguntarte, Jaime, tú te has ido de la política activa hace ya bastante tiempo, has tenido ofertas para volver, ¿y por qué nunca consideraste volver? Primero porque yo creo que las segundas partes nunca son buenas como regla general.
Y en segundo lugar, porque también los años te van pesando. Y a veces, no por número de horas, sino por el grado de paciencia que tienes que tener en esta actividad. Entonces, ya eso yo lo voy perdiendo. Y ya no tiene paciencia. Entonces ya, por ejemplo, yo veo el Congreso y veo algún tipo de intervención nueva que se ha producido entre el grupo de Podemos y de Sumar, digo yo, no tengo paciencia. Y entonces eso también es importante, porque en política tienes que tener paciencia. Quiero decir, al final los años también te van descubriendo que en ocasiones te irritan las tonterías. Y antes las disimulabas y ahora menos. Quiero decir que yo creo que cada uno tiene su momento. Es como los abuelos, no podemos pensar, no tenemos la salud para ser padres. Yo cuando veo a mis hijas, digo, ¿qué salud tienen? Porque cada época exige un tipo de actividad. Entonces, cuando ya en política has estado, no busques una segunda parte. Esa es mi opinión. Evidentemente, la excepción confirma la regla, pero la regla es la regla. Y hay un momento en el que ya no debes estar. Bueno, pero con Neos no paras, Jaime, claro. No, Como buen Donostierra, Jaime habla poquísimo de su familia. A mí me parece que es un tema muy importante, porque claro, la vida que ha tenido Jaime sin la presencia de su mujer, que es fantástica, Isabel, y de sus 4 hijos, sería muy difícil. Entonces a mí me gustaría, bueno, en el libro no sé si les dedica media línea, que es, hombre, un poquito más, ¿no? Es que es tan escueto con los sentimientos familiares que da un poco de pena. Entonces yo creo que tú tienes que destacar, aunque sea momentáneamente y aquí de forma muy extraordinaria, bueno, el papel que tu familia ha jugado en tu vida y el soporte que han supuesto. bueno, no tengo palabras para agradecerle a María esta intervención. Nunca le hemos visto sin palabras. No, porque al final es verdad que al final uno es como es. Yo tengo cierto pudor permanente para aparecer y decir cosas de mi vida personal en público. Es decir, yo eso me cuesta mucho. Y no lo voy a hacer. Yo solo sé que estoy muy feliz con mi mujer, con mis hijos, con mis nietos, pero no me sale. Es decir, no me sale el que yo pueda presumir de familia. La familia es para tenerla, no para presumir de ella. No es para hacer ostentación. Yo, ahora, dicho lo cual, sin mis padres, sin mi mujer, sin mis hijos, sin mis nietos no, porque no han decidido nada, pero no hubiese sido posible en la vida que he tenido. Yo sí es verdad que cuando estaba escribiendo el libro y terminaba un capítulo, yo alguna vez le decía a mi mujer, oye, qué vida tan dura hemos tenido. Y es verdad, te ha tocado y nada más. Y dices, al mismo tiempo es una providencia. Pues sí, pues es providencial porque el sufrimiento uno te enseña muchas cosas en la vida. Y menos mal que no he tenido sufrimiento, digamos, de la muerte de un hijo o una tragedia de estas características que yo pienso que a mí me hubiese hecho mucho daño. Pero el otro tipo de sufrimiento, pues es un sufrimiento te toca y te toca. Y hace falta no ser un valiente, sin tener vergüenza tolera. Es decir, no salir despavorido. Eso es lo único que puedo decir de esa etapa. Bueno, en tu defensa, el libro pone a mi mujer Isabel, a mis padres, a mis hermanos, a mis hijos. Ya está. No, pero ahí está. Hablando de la familia, sí me gustaría hablar un poco del papel que hacéis en Neos, porque hablas de Neos, la defensa de los fundamentos cristianos. La unidad de España es un bien moral y ético. Y también la crítica, que yo coincido con vuestro diagnóstico, que al final el relativismo moral, de ahí nace todo. O sea, el momento en el que tú puedes entrar a discutir si está bien o mal que el brazo político, una banda terrorista, te gobierne, estás ya muy mal, ¿eh? O sea, si tenemos que empezar a decir, oye, no, chicos, esto está mal, hay que recordar a la sociedad que esto está mal. ¿Cuál es el papel que estás haciendo como presidente de Neos, que dices que la política ya está en mayor, Jaime, de eso nada? Sí, no paras, estás todo el día dando vueltas por España. Bueno, pero me refiero a la tarea de partido. Sí, eso es verdad. Es decir, cuando tratas de buscar el conjunto, es más grato, pero cuando eres parte, y la parte aparece tan partidista, te cuesta, ¿no? Pero bueno, yo creo que en los 30 años que estuve en el País Vasco, yo aprendí que ETA no era la expresión de una nueva conciencia nacional, era la fractura de unas conciencias personales. Una nueva religión, una pseudo-religión, el movimiento de liberación nacional había sustituido a la religión de toda la vida. Era una crisis
la que se perdieron referencias permanentes, he dejado de creer. Y entonces esa era la crisis, era una crisis que estaba en las conciencias personales. Cuando llegué al gobierno me di cuenta que España tenía una crisis de nación, que es un bien moral. La unión es un bien moral. Porque hubo dos miedos, socialistas y nacionalistas, que confirmaron que seguimos teniendo una crisis de nación, a diferencia de otros países occidentales que tienen otras crisis, pero no de nación. Nosotros la tenemos. Y la tercera en Europa es cuando yo me di cuenta que Europa se estaba convirtiendo en algo con cuerpo pero sin alma. Habíamos perdido el alma. Habíamos perdido las referencias iniciales de la construcción de una comunidad tras las guerras mundiales, pero sobre fundamentos, sobre el cristianismo. Claro. Y entonces yo me di cuenta que el conjunto de experiencias me recordaban que era una crisis de referencias permanentes de pérdida. Una pérdida de fe. Una pérdida de lo que significa el profundo significado de Europa. Y que el transcurso del tiempo lo que hacía era matar, sacrificar en el camino las referencias iniciales. Y llamaban la evolución la destrucción. Y entonces me di cuenta que esto es una crisis. Yo no hablo de valores, hablo de virtudes, fundamentos y mandamientos. Y entonces esa es la crisis de Europa. Y entonces por eso María, luego Javier y yo decidimos poner en marcha una alternativa cultural sobre fundamentos cristianos. Porque es el pilar que más padece, porque es el que más ha puesto en almoneda, en solfa. Son esos. Ya del derecho romano ya nadie se acuerda, o de la filosofía griega, pero el pilar del cristianismo simplemente es lo que más padece hoy Europa. Por eso hace falta un proyecto de regeneración, de refundación, de repensar Europa, porque Europa camina a la irrelevancia y España puede caminar a la ruptura y Occidente está en el desorden extremo. El atentado de Trump, el último, será, no sé lo que será, pero es la expresión de un gran desorden. 3 atentados de un presidente en 2 años. Esta sociedad está desordenada. María. Bueno, no, yo ya no voy a hacer ninguna pregunta porque... No, pero de Neos, como... yo lo que quería poner en valor es que como que yo echo en falta que Alberto Núñez Feijóo, que Santi Abascal, no le llamen. No tenemos referencias en este momento en España. Nos faltan personas que tengan la capacidad de hacer un análisis a futuro, no en las próximas elecciones, no en las autonómicas siguientes, sino que verdaderamente tengan una visión de por dónde tiene que ir España. Entonces yo pienso que nosotros en Neos somos muy privilegiados porque tenemos la dirección política de alguien con la capacidad de Jaime, y creo que es un poco desperdicio que en este caos de sociedad, pues él no esté, no en primera línea, porque no quiere, porque no tiene ningún tipo de ambición personal, pero sí dirigiendo a esos líderes que nos tienen que gobernar en un futuro, que tendrían que estar ya pensando de qué manera ponen en común la construcción de una alternativa firme, consolidada, coherente. Y sin embargo me da la sensación de que no lo están haciendo. Entonces, pues nosotros desde Neos intentaremos suplir eso y desde la sociedad civil intentar, decir todo eso que los partidos no están diciendo. Bueno, muchos actos, pero también es verdad que los políticos, no sé, es que esto es así, que en tu día a día estás como pendiente de los problemas diarios, que no tienes tiempo, es verdad, el tiempo es finito. Entonces, tiempo para pensar estrategias a medio y largo plazo es complicado cuando estás metido en el mundo político, ¿no? Pero bueno, hay gente que lo hace, vosotros lo hacéis desde Neos. O sea, yo no soy ningún filósofo, no soy ningún teólogo, pero yo siempre he pensado en la política. Yo he dejado tiempo lo que yo llamo el diagnóstico. Un político no puede ser un oportunista, es decir, un político tiene que tener sentido de la oportunidad, pero tiene que tener sobre todo un diagnóstico. Y eso es relevante. Y entonces hay gente que lo desprecia. Y normalmente es en la derecha. Y al final no tiene siempre un proyecto en una posición revolucionaria, que es la que normalmente hizo que se exiliaran muchos españoles antes de la guerra y que ahora también está operando. Y entonces es lo único que nosotros insistimos, es la única lección de vida, que hay que tener una dirección, un proyecto. Y tengo la suerte de que
María, que ha dicho muchas veces que no a muchas más cosas que yo, pero que también ha dicho que no quiere volver a la política. Y Javier, que está siendo una savia nueva importantísima para que esto tenga estructura, que tenga organización, que no solo sean ideas, sino que sea una pequeña empresa. Joder, es lo que queremos hacer. Director de Neos, Javier Martínez Fresneda, ¿algo que apuntar? Bueno, yo siempre cuento la anécdota de mi cuñada que dice que me ve disfrutar tanto en el trabajo que le parece mal que me paguen. Siempre dice, es que es realmente estomagante que te paguen por hacer lo que te gusta, ¿no? Bueno, yo recomendaría a todo el mundo, aparte de la lectura del libro, hay un artículo muy bonito que le dedica Fernando Savater a Jaime Mayor en The Objective. Fíjate, yo soy bastante torpe y cabezón. Y tengo que decir públicamente que hay veces, ya me callo porque soy muy prudente y digo, esto que ha dicho Jaime, en el 99,9 periodo, Jaime y María Acierta. tienen razón. Esto, mira, que lo voy a decir que es verdad que en privado me lo ha dicho. Sí, O sea, que no siempre lo lo digo, de verdad. siempre de lo verdad, digo. Sí. Yo recuerdo el primer papel que hicimos en Neos, Jaime había puesto Frente Popular y le dije, hombre, Jaime, tal, y esto, tal. Pues es que es un Frente Popular, ¿no? Entonces yo creo que como sociedad, como es la tesis de Savater en el artículo de The Objective, no nos podemos permitir el lujo de no escuchar a Jaime, de no escuchar a María. Yo creo que no nos sobran referentes, así que ojalá que este libro, esta entrevista, pues sirva para que la gente les conozca un poquito más. De hecho, mira, yo también voy a confesar algo. Cuando empezabas con tus diagnósticos que hace más de 20 años, decía, qué exagerado, Jesús Mayor. Y me pasó como a ti. Dije, coño, pues tienes razón. Claro. Ojalá te equivocaras. Yo también desearía. Ojalá. Ojalá. Bueno, oye, Jaime, ha sido un placer Gracias a ti. estar aquí conversando contigo con esta compañía inmejorable, María Sangil y Javier Martínez Fresneda. El libro, que está en todas sus librerías, 4ª edición ya, una verdad incómoda. Testimonio de una época contra el silencio y la mentira. Ahí hay que escuchar a Jaime, pero también leerlo, porque cuentas, es que nos hemos dejado, claro, el libro, hay muchas cosas que nos hemos dejado, pero bueno, lo pueden comprar en todas sus librerías y también para los más vagos en Amazon, que en un par de clics te lo mandan a casa. Así que nada, de verdad que ha sido un placer tenerte aquí y te damos las gracias por la labor que haces. Gracias a vosotros. Fresneda, gracias también por lo que haces. Lo torpe. Y encima le pagan. Y encima le pagan, encima cobrando. El miércoles tenemos programa. Sí, claro. Y María, a ti gracias por lo que has Gracias. hecho, por lo que haces y por Nada, lo que harás. nada. Eso es. Muchas gracias. Sobre todo por lo que harás. Porque tienes Lo mucho vas que a hacer, hacer. No, yo ya no, porque ya no tengo posibilidad. Pero tiene todas las condiciones. Y a todos ustedes, darle las gracias por acompañarnos un día más. Y ya saben que regresaremos el próximo lunes a las 9 de la noche en Libertad Muy Buen Media, como siempre. Muchísimas gracias por estar ahí.